Dios le bendiga, les saludo con la paz del Señor, cada uno de los hermanos que nos está acompañando en esta noche y los hermanos que están allí en las redes. Hacemos una oración y damos comienzo a la clase de hermenéutica. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, de estar aquí reunidos junto a mis hermanos, tus hijos, Señor, en tu casa, junto a los hermanos que están allí desde la red compartiendo, Señor, estos estudios, pidiéndote que tú seas quien nos guíe, nos acompañe y nos ayude, Señor, a aprender cada día más de tu palabra, de estos misterios tan gloriosos, Señor, que tú lo has dado a nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos encomendamos bajo tu mano poderosa. Amén y amén. Reciba su asiento los hermanos que están aquí, que nos están acompañando hoy. Y damos gracias a Dios poder estar. Estamos de hermenéutica, nos quedan un par de clases todavía de hermenéutica, estamos estirando lo más que podemos. No, estamos compartiendo, gracias a Dios, aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Hoy vamos a ver, estamos viendo las figuras retóricas y vamos a ver la parábola, algo que el Señor Jesús utilizó para enseñar a la iglesia y a nosotros especialmente, ¿no? Quiero leer allá la parábola, que es una especie de alegoría. No es una alegoría, pero es una especie. ¿Se acuerda lo que es una alegoría? Aquellas metáforas unidas, muchas historias. Bueno, eso es una alegoría. Esta es una especie de alegoría, pero no es una alegoría. ¿Sí? La parábola es una especie de alegoría representada bajo la forma de una narración, relatando hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objeto de declarar o ilustrar una o varias verdades importantes. Esto es muy importante para nosotros porque, como decía el pastor en la clase anterior, cuando creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo, también el Señor nos dio autoridad. Usted sabe que las parábolas le vinieron a él a preguntar por qué hablaba así, y él le dijo, no es para cualquiera entender las parábolas. Es para nosotros, así que tenemos que estar contentos, estar en esta noche, entender algo de la palabra, aunque alguno dice me cuesta, no entiendo, no sé, pero no es para cualquiera. Esto se lo preguntaron al Señor Jesús. Mire el libro de San Mateo, capítulo 13, porque él enseñaba de esta manera y vinieron sus discípulos y le preguntaron al Señor Jesús. Libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y el Señor Jesús le dijo, porque a vosotros he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Pero a vosotros sí, decía a sus discípulos y a nosotros, a vosotros sí se nos dio para entender la parábola, ¿no? Aquellos fariseos, escribas que estaban ahí no entendían lo que el Señor decía, pero a nosotros sí se nos dio, y él decía, al que más tiene, más se le dará. ¿No? Por eso la importancia de venir, de escuchar, de aprender la palabra, de venir a las reuniones y congregar lo más que pueda. Yo le digo a los hermanos, ¿no? Porque va adquiriendo más conocimiento, va adquiriendo más palabra. Aquí tenemos una hermana, ¿cuántas clases hizo la hermana? ¿Cuántas veces hizo la escuela bíblica la hermana Liliana? Cantidad, no se acuerda ya. Ella tendría que estar acá dando los estudios quizás. Pero está acá escuchando, y ¿qué dijo el Señor? Al que más tiene, más se le dará. Sigue aprendiendo, hermano Mario, también evangelista, muchos años haciendo la escuela bíblica con el pastor Sergio, ¿no? Y esto es una enseñanza, un misterio que dejó Jesús. Al que más tiene, a eso se le dará más, al que más procura, al que más busca, el que más anhela. ¿No? Cuando él relató aquella historia de que le dejó esos talentos a sus siervos, a uno le dejó uno, a otro dos, a otros 5. Cuando vino y encontró, ¿no?, que el que tenía uno lo había escondido, los otros los multiplicaron, el Señor le dijo, sáquele en ese uno que tiene, que escondió, y déselo al que tiene más, al que tiene 10. ¿Por qué no se lo dio al que tenía 4, al que tenía menos, no? Pero dijo, no, al que tiene más.
porque el que más anhela, el que más busca, el que más desea. Así que qué importante, hermano, cuando el Señor hablaba estas cosas, de seguir buscando y anhelando las cosas del Señor. Los discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué enseñas estas cosas por parábola? Porque no es para cualquiera, es aquellos que creyeron de verdad en el Señor Jesús, ¿no? Los otros tenían el corazón endurecido, los otros venían y con algunos le decían, este hombre habla distinto, habla diferente, y le decían los fariseos que ustedes también ya se están convirtiendo a él. Ya están escuchando a él, ¿no? Ellos tenían el corazón endurecido y no comprendían lo que Jesús hablaba. Pero damos gracias a Dios que nosotros hemos creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo y estamos comprendiendo la palabra de Dios, que lo ocultó de los sabios, dice allá el apóstol Pablo, lo ocultó de los entendidos y nos los dio a nosotros. Lo vil del mundo, ¿no? Lo que menos tenía valor, no, el Señor nos los dio a nosotros. Así que Dios le bendiga los hermanos que estamos aquí, porque yo digo que estoy aprendiendo con ustedes, no estoy, alguno dice está enseñando, yo estoy aprendiendo con ustedes, estamos aprendiendo aquí junto a la palabra del Señor. Vamos a ver una parábola como el Señor enseñaba en el libro de San Lucas, capítulo 18. Libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 7. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Amén. ¿Quién es la viuda? Nosotros, los cristianos, representa la viuda. Y el Señor Jesús enseñaba a través de esta parábola de la insistencia que tenemos que tener en la oración, de procurar, de venir a los ayunos. Veo que en las iglesias hoy ya no se ayuna, no se ora. A los cristianos no les gusta mucho la oración, el ayuno, más en invierno. Estábamos hablando de los inviernos antes de comenzar, ¿no? Hace frío para levantarse temprano, venir a orar. Pero el Señor habló de la insistencia de la oración. Escuchaba algunos de estos días que tampoco es necesario orar tanto porque dice que allá el Señor conoce la intención del corazón, las necesidades. Antes que le pidamos, Él ya está conociendo, decía alguno, ¿no? Pero va en contra la enseñanza bíblica del orar, del buscar. Allá los antiguos oraban de madrugada, oraban de mañana, de mediodía, de tarde. Va en contra la enseñanza general de la Biblia. No podemos tomar un versículo como hemos visto clase pasada, un versículo aislado y decir no es necesario orar porque el Señor ya conoce nuestra necesidad. Sí que el Señor conoce, Él lo conoce todo. Estamos viendo la omnisciencia, omnipresencia del Señor. Él es omnipotente, Él conoce todo. Pero el Señor dejó acá la enseñanza de la necesidad, la insistencia de orar, de buscar, de ir y pedir que se haga justicia. No, de ninguna manera vamos a creer que Dios es un Dios justo, pero ese juez representaba a Dios, pero Él no es injusto, sino que el Señor, ahora lo vamos a ver más adelante, esos adornos que hacen a la parábola, que no significa, sino que el Señor la narró para rellenar, para ilustrar bien una parábola, sino que hay que tomar los puntos principales, que hay que buscar el objeto, que hay que buscar el propósito de por qué el Señor decía esto, ¿no? La insistencia del orar, la insistencia de no dejar la oración, ¿sí? El ayuno, la oración fortalece la vida del cristiano, así que no crea todo lo que anda por ahí diciendo y tomando, como le dijimos, algún versículo aislado. Tiene que pasar por toda la Biblia
y tiene que ser una enseñanza general. En la Biblia vamos a encontrar más de 30 parábolas que el Señor Jesús enseñaba a través de esto, ¿no? Más de 30 en los evangelios. Hay un evangelio que a mí me llamó la atención, Juan, el evangelio de Juan, que solamente relató 2 parábolas y cortitas, y las otras parábolas están en Lucas, Marcos y San Mateo, ¿no? Usted si quiere buscar las parábolas va a encontrar mucho en Lucas, el que más tiene más de 20, Mateo también, Marcos tiene un poco menos, pero Juan solamente 2 de esas parábolas, y ya no le llamó mucho la atención al apóstol Juan esto, por eso él dice y aclara ya, que lo vimos clases pasadas también, que no se escribió todo lo que Jesús hizo, todo lo que el Señor hizo mientras estuvo acá, porque no cabrían los libros en el mundo si se escribieran todas las cosas que Él hizo, ¿no? Quizá por eso Él dejó un poco de lado las parábolas, no así Mateo, no así Lucas, y no así. Estos son datos que usted los puede tener y le va a servir para más adelante. Vamos a ver allá otra historia. Una parábola tiene como por objeto ilustrar varias verdades, lo hemos visto, varias verdades. El sembrador, ahí en Mateo capítulo 13, esta parábola la va a encontrar en los 3 evangelios, pero esto es la parábola, aquello que ilustra varias verdades, y acá vamos a ver varias verdades que ilustra esta parábola. Libro de San Mateo capítulo 13 y versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 70 y cual a 30 por 1. El que tiene oído para oír, oiga. Esa era la parábola que el Señor utilizaba, y estaban allá escuchando los discípulos y vinieron y le dijeron: ¿por qué hablas en parábola? No entendían todavía ellos, no entendían, incluso ellos. El Señor le tiene que explicar varias parábolas, y acá hay una parábola, estamos viendo que representa varias verdades, ¿no? Y el Señor tiene que explicar esto, le tiene que explicar a sus propios discípulos, como a nosotros. Estamos acá para enseñarle, para entender, por eso venimos a escuchar los hermanos que predican, que enseñan, a la vez que quiere decir la palabra, ¿no? Que muchas veces viene a nuestra vida, algunos lee y no comprende. Los hermanos me dicen: yo leo y no entiendo, yo leo y no... Y bueno, pasaba esto aún a sus propios discípulos, que el Señor Jesús, ellos van y le piden: Señor, explícanos esa parábola, explícanos qué quisiste decir, porque para ellos en aquellos tiempos era difícil. Hoy nosotros tenemos la explicación, tenemos la palabra, tenemos maestros que nos enseñan y comprendemos, pero para ellos que estaban escuchando al Señor Jesús hablar estas cosas, se les hacía muy difícil también comprender, pero el Señor le iba a dar luz. Mire las varias verdades que representa ya cuando el Señor explica esta parábola, ¿no? En el versículo 18, el Señor del mismo capítulo 13 explica aún a sus discípulos esta parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. ¿Cuántas verdades encierra esta parábola, no? Que viene la palabra del Señor, nuestra vida, nuestro corazón, y a veces no hacemos caso. Bueno, el Señor estaba acá explicando lo que significaba esa parábola, ¿no? Esa tierra, esos espinos, esos corazones duros que a veces hay en toda congregación, en toda iglesia. Hay de aquellos con esos corazones duros que parece que va a brotar, pero dice que tiene poca tierra. Parece que brota, parece que va allá a salir algo, pero cuando sale el sol, cuando vienen allá las dificultades, vemos que se apartan porque dicen, desde que fui a la iglesia, las cosas me empezaron a salir mal, ¿no? ¿No escuchó eso? Desde que voy allá, las cosas empezaron a ir. Bueno, eso es lo que caen en pedregales, allá tiene poca profundidad. El Señor relataba y explicaba esto y decía todas las verdades que a veces vienen en la vida del hombre, ¿no? Aquella cuando cae entre espinos, los espinos las ahogan, el mundo, ¿no? En nuestra vida no le damos lugar a las cosas del Señor, estamos rodeados del mundo, estamos rodeados de nuestra vida cotidiana, al Señor le damos allá lo último, el resto, lo que nos queda, y es seguro que va a morir, porque estamos más involucrados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Porque le damos, yo siempre digo, en la iglesia le traemos al Señor lo que sobra, el último. Allá nuestra última fuerza, porque ya trabajamos todo el día, nos levantamos temprano, llevamos a los chicos a la escuela, las hermanas que no trabajan, llevan a los chicos a la escuela, hacen sus quehaceres en la casa, y a la tarde vienen, se sientan en los bancos y se les cierran los ojos, ¿no? Algunos dicen que porque hay mucha paz en la iglesia. Yo digo, a veces cuando fuimos de vacaciones con mi familia este año a Córdoba y a veces entramos en esas catedrales antiguas y tan hermosas que hay, y lo que me alegró que entré en esas catedrales y había gente durmiendo en los bancos. Y dije, gloria a Dios. No es solo nuestras iglesias que encuentran paz, en otras iglesias también, ¿no? Porque a veces, bueno, estamos rodeados de espinos, de cosas del mundo y no dejamos que la palabra de Dios brote en nuestras vidas. El Señor explicando esta parábola y diciendo muchas verdades con respecto a esto, ¿no? Parece que iba a brotar, parece que iba a salir, parece que iba a dar cosas buenas, pero después no dio, ¿no? Y allá los discípulos estaban entendiendo, y qué bueno será aquella tierra, ¿no? Que dé frutos, porque el Señor mismo dijo que cómo lo vamos a conocer, aquellos que sirven a Dios, los hijos de Dios, y a los cristianos se los conoce por los frutos. Así que ojalá estemos dando buenos frutos, porque por eso lo va a conocer, no porque la planta sea linda, grande, se dé mucha sombra, sino vamos a ver qué fruto da, ¿sí? Y ahí los va a conocer si de verdad sirven a Dios, si de verdad aman a Dios. Porque cuando viene la lucha, cuando viene algún problema, cuando tenemos que corregir alguna cosa, se enojan y se van y no les gusta mucho la corrección, y bueno, la semilla donde cayó. Una parábola encierra varias verdades. El Señor utiliza esta narración para decir varias verdades, que no todo el que servía al Señor era porque le amaba o porque amaba la palabra, sino porque había muchos que le seguían solamente porque donde estaba el Señor había alimento, había comida. Donde estaba el Señor, ¿de acuerdo? Oró por los panes, los peces, dio de comer a más de 6.000 personas, siempre, y sobraba. No es que le daba lo justo y pasaban hambre, sino que se saciaban y sobraban. Entonces había mucha clase de gente que servía al Señor. Y Él estaba explicando en esta parábola esa clase de gente, que muchos estaban con Él y cuando fue a la cruz muchos le abandonaron también, ¿no? Otra parábola que, bueno, hay muchas, pero vamos a leer una más. Después usted lo va a tener en el estudio, algunas otras. De ahí mismo, para no ir a otro libro, de la parábola de la cizaña,
y el trigo, ¿no? Que el Señor relata también en el versículo 24 al 30, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Encierra muchas verdades esto, ¿no? Por eso él también dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, porque esto encierra muchas verdades en las iglesias, que hay de todo, cristianos como gente que también no ama las cosas de Dios, o nosotros decimos hermanos y primos también, ¿no? Dentro de la iglesia. Y el Señor explicando una vez más esta parábola en el versículo 36, 37, voy a leer y va a ver cómo Él explica lo que simbolizaba esto, lo que Él quería decir con estas palabras. En el versículo 37. Respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Amén. El Señor explicando, si usted lee un poquito más adelante, vinieron sus discípulos de vuelta, le dijeron: Señor, explícanos esta parábola también. Y el Señor allá en su misericordia, el Señor allá explicándole y diciéndole lo que significaba esa parábola, lo que Él estaba enseñando, ¿no? A través de eso, y dando luz y dando conocimiento, ¿no? Al hombre, porque ¿qué es el hombre sin Dios, no? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. Los hijos, ¿es buena semilla usted? Los hijos de Dios son la buena semilla. Encierra varias verdades una parábola, ¿sí? Varias verdades, representa varias verdades de lo que el Señor quería decir, ¿no? El buen fruto, los buenos cristianos, cuando están creciendo, por la duda no lo toque, deje crecer. Cuando venga el tiempo de la siega, se va a marcar la diferencia. Porque dice que la cizaña no carga fruta. No carga granos, no carga allá, no, es parecida a la del trigo, pero dice que no carga grano. Entonces se nota, dice que se ve la diferencia. La cizaña está erguida, dice que está derecho. En cambio el trigo que carga grano se dobla. Así dice. Entonces ahí notan... se nota la diferencia, ¿vio? El hombre a veces no se quiere humillar, el hombre no se quiere ser allá delante de Dios humilde, y bueno, los que sirven a Dios y los que llevan fruto entienden la palabra de Dios y saben que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio, dice la palabra, ¿no? Entonces se humillan, están humillados, llevan fruto, y el Señor explicándole esta parábola. Y bueno, quizás muchos lleguen así, porque hay mucha pregunta: ¿por qué aquellos pastores? ¿Por qué aquellos enseñan esto? ¿Por qué aquello esto? Cuando venga el tiempo de la siega, el Señor va a enviar a sus ángeles, esos son los segadores. Por allá él relató otra parábola donde dice que tiraron la red allá en un grande mar y traían a la orilla, y dice que allá los ángeles separaban los peces, los que servían y los que no servían.
así va a ser en el último día. Mire las verdades que encierra la parábola, cómo el Señor enseñaba de esta manera, ¿no? Y nosotros tenemos que dar gracias a Dios que Él nos dio esta capacidad de poder comprender, entender lo que significa estas parábolas en nosotros, ¿no? En cuanto a la correcta interpretación de las parábolas y su comprensión, es preciso observar lo siguiente. Se debe buscar cuál objeto, en otras palabras, mejor dicho, la verdad. ¿Se acuerda cómo se buscaba el objeto, el designio? Algunos contestaron en el cuestionario anterior. ¿Cómo se busca el objeto, el designio de una palabra? ¿Se acuerda alguno? Alguno no se acuerda cómo es esto, ¿no? Y decía ya, está el designio, el objeto de la palabra de Dios, de los evangelios, de los proverbios. Hay una pregunta ahí en un cuestionario, creo que en el segundo, y que algunos no contestaban o no encontraban. Y bueno, dice que cuando se busca un designio es cuando leemos despacio, cuando leemos con suma atención, cuando tenemos también que discernir en qué tiempo se escribió, a quién, en qué ocasión o a quién estaba dirigida la palabra. Es así, buscamos el objeto o la verdad de lo que dice esa parábola. Y entonces, para usted tener una correcta interpretación, tiene que buscar eso, el objeto, el designio o la verdad que encierra eso. No puede decir allá por las dudas o porque yo entiendo que es así o porque es lo que yo entendí, sino tiene que leer despacio, correctamente y leerla repetidas veces, también dice allá el enunciado. Repetidas veces hay que leer y tener esa comprensión. Por ahí vamos a encontrar allá la parábola de la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo pródigo en el libro de San Lucas, capítulo 15. ¿No? Vamos a encontrar todas esas parábolas y ahí tenemos que buscar una verdad que el Señor quería decir. ¿Quién era la oveja perdida? Nosotros. ¿Quién era la dracma? Nosotros. ¿Quién era la mujer que está buscando la dracma? Cristo, ¿no? Usted está buscando el objeto, está buscando la verdad que encerraba esa parábola, el hijo pródigo, ¿no? Aquel rebelde que se va de la casa del padre, muchos de nosotros, pero allá estaba el padre esperando por ese hijo, ¿no? El Señor Jesús. Y bueno, usted busca ese objeto, esa verdad de la parábola, y ahí va a comprender el verdadero significado, la verdadera comprensión de esas palabras que el Señor Jesús quiso decir, porque no en todas Él explicó lo que significaba. En algunas vinieron allá sus discípulos y le dijeron, explícanos esto porque no entendemos, pero no en todas Él explicó las parábolas. Entonces usted quiere entender lo que significa de verdad, tiene que buscar el objeto, el designio, buscar la verdad de esa palabra y va a tener la correcta explicación de esa parábola. Hallado esto, se tiene la explicación de la parábola. A veces consta en el objeto, en la introducción o en el acompañamiento de la misma. Otras veces se descubre su objeto teniendo en cuenta con qué motivo se empleó, ¿sí? Tiene que tener en cuenta eso para la parábola. 2, debe tenerse en cuenta que solo los rasgos principales de la parábola, dejándose de lado todo lo que sirve de adorno para completar la narración. Jesús mismo nos enseña a obrar así en la interpretación de sus propias parábolas. Como hay peligro de equivocarse en este punto, lo aclararemos. Vamos, libro de San Lucas, vamos a leer ahí una parábola más, libro de San Lucas, capítulo 11, también con respecto a la oración. San Lucas, capítulo 11, del 5 al 8. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama.
no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levantase a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Por la importunidad, por la perseverancia o por la insistencia de ese amigo. Él se va a levantar y le va a dar todo lo que necesite. Ve que hay que orar, ve que hay que insistir, ve que hay que buscar, ¿no? No como aquellos que toman esos versículos aislados y dicen, allá no, Dios conoce ya la oración. Algunos ni para la cena, ni para el almuerzo, ni por los alimentos ya da gracia, ¿no? Va a alguna casa y gracias Señor y ya están. Sin embargo, el Señor nos enseñó a dar gracia por los alimentos, por el pan de cada día. La oración modelo no quiere decir que tenemos que repetir, como dice la religión oficial, que está repitiendo el Padre Nuestro, cada 5 Padre Nuestro para otro, 10 para el otro, 15 para el otro. No, es una oración modelo que Él dejó, una enseñanza de cómo debemos orar, ¿no? Al Padre en el nombre de Jesús, ¿sí? Al Padre es dirigida la oración, no al Espíritu Santo, no a Jesús, no al pastor, a la iglesia, sino al Padre. En el nombre de Jesús es dirigida toda oración, ¿no? Y hemos leído en esta parábola donde dice que todo lo que pidiere, el que busca, halla, y todo aquel el que busca recibe, es aquel en la insistencia, en el buscar. Eso decía pero vamos a ver los adornos, lo que encierra esta parábola de ese amigo que está ya en cama, dice, con sus hijos, y que no se quiere levantar a dárselo. Por cierto, que ese amigo representa a Dios, ¿verdad? Y nosotros somos el que va a golpear de medianoche, aquel que tiene una necesidad, aquel que necesita algo, ¿no? Necesita algo de Dios, y entonces va a golpear. Y no está hablando solo de necesidades materiales, porque a veces el cristiano también tiene el pensamiento solo lo material. Lo espiritual, busque de Dios también, ¿no? La gracia, la palabra, la fortaleza espiritual, más en el último tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Necesitamos tener esa fortaleza de Dios y eso se consigue a través de la oración, el ayuno que muchos han dejado de lado. Que Dios nos ayude a nosotros a seguir orando, seguir ayunando, seguir insistiendo, ¿sí? Porque a ese dice que le va a dar por la insistencia, como el juez injusto, ¿no? Que leímos, que compartíamos hace un rato, el juez injusto. Dios no es injusto de ninguna manera, sino que Él adornaba esa narración y aquí estaba adornando. Él no es perezoso, Él no estaba acostado, Él solamente estaba ya diciendo de adentro, no puedo, y vio que alguno quiere la respuesta de Dios ya, y quiere que se haga ahora, como yo quiero, como yo digo, y quiere rápido. Así muchos hermanos tenían alguna vez una oportunidad, alguno dice, no, porque Dios no escuchó mi oración. Yo le pedí algo y Dios no hizo. Pero el cristiano, ¿cómo cierra toda su oración o todo su pedido? ¿Cómo cierra? Que sea tu voluntad y no la mía. Pero decimos eso. Cuando oramos, yo quiero que me des ese auto que te estoy pidiendo. Yo quiero que me des esa casa. Yo quiero que me des esto que estoy pidiendo. Y hasta le reclama y entra en esos mambos de reclamar, de pedir, o en aquello que le haga pacto con el Señor. Haga pacto y le piden allá algunos billetín para hacer pacto. Tiene que enseñar el pacto. Si no, el pacto no sirve, parece. Pero usted conoce la palabra de Dios. Salga corriendo de esos lugares. ¿Quién es el hombre para pactar con Dios? No somos nada. Ahora Dios pacta con el hombre. Dios sí hace pacto con nosotros, pero nosotros no hacemos pacto con el hombre.
Nosotros, ¿quién somos para mandarle a Dios? Porque le ordenan a Dios. Reclamarle a Dios. Pedile, ya te tiene que dar, como sea te tiene que dar. Como si fuera Dios un criado nuestro, ¿no? Y tiene que ser la voluntad de Dios, como Él quiera. Y el pastor nos enseñó a veces que Dios tiene 3 respuestas para nosotros. ¿Cómo es? Sí, a veces sí, qué lindo cuando viene el sí, ¿no? A veces dice no, porque Dios no quiere. Dios no quiere, porque si capaz que si te da el auto, te da el trabajo que vos le estás pidiendo, te da ese cosa, te olvidás de Dios. Y a veces no, porque Él conoce y sabe por qué. Es no. Como estamos viendo que Él conoce el futuro, conoce lo que viene. Entonces a veces te dice no. Y a veces te dice, espera. Como un padre cuando le dice a un niño, no, a veces sí, a veces no, a veces te dice espera. Nosotros queremos todo el que sí, hasta se enojan algunos con Dios. Porque queremos todo ya, queremos todo que sí. No, pero Él, el que conoce el corazón del hombre, Él sabe. Y tenemos que insistir, tenemos que buscar, tenemos que buscarle en oración. Y Dios va a hacer la necesidad conforme su voluntad, Él conoce. ¿No? Siempre oramos y siempre viene esta duda, si oramos sentados, si oramos parados. Algunos viene a la iglesia a mirar eso, a ver cómo miramos, cómo oramos, cómo cantamos. Una posición, ¿no? Algunos decían, también pues nosotros tenemos los bancos allá, los hermanos de la red, bueno, los hermanos acá conocen, y los hermanos se arrodillan en el banco para allá, y vino uno alguna vez y me dijo, ¿por qué oran de espalda al altar? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la posición? ¿No? Es un altar, es de madera, es algo consagrado a Dios. No cualquiera puede estar acá tampoco, pero también se usa solo para apoyar la Biblia y para... no sirve mucho más para otra cosa. Se puede tocar, algunos no quieren tocar porque tienen miedo, pero porque es el altar de Dios. Pero la posición no importa cómo se ore. Siempre hay un corito que cantamos que dice de rodillas mejor, porque de rodillas simboliza la humillación, simboliza que estamos buscando a Dios allá en sinceridad, en humildad de corazón, ¿no? Pero el que no puede arrodillarse, ¿será que Dios no le oye más? Aquel que está enfermo, aquel que tiene problemas en los huesos, aquel que está en un hospital, en la cama de un hospital, ¿será que Dios no le oye más porque no puede arrodillarse? ¿No? Y bueno, todo esto mambo a veces hay en las iglesias, ¿no? Hay que orar de pie. Algunos decían, ¿por qué oran sentados? No se puede orar sentados. Se enojó un día y se fue murmurando de la iglesia porque oramos sentados. Mi pastor compartía recién el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y cuando vino esa llenura del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban los 120? Sentados estaban. No sé de dónde sacan esas doctrinas, costumbres de las iglesias que no hacen a una doctrina. Recuerde, que no forman a una doctrina. Las parábolas es lo mismo, son adornos, cosas que encierran. De ninguna manera Dios es perezoso, de ninguna manera Dios no se va a querer levantar a darle al amigo. Al saber que tiene la puerta cerrada, está con sus hijos en cama y que es perezoso, de ninguna manera. Dios no es perezoso, de ninguna manera, sino que eso es lo que encierra el adorno de una parábola, ¿no? Para explicar una verdad, para que nosotros entendamos una verdad y el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sí? ¿Entendió la parábola? ¿Se entiende la parábola? Mire que estaba hojeando el cuestionario y le pide ejemplo de todo lo que estamos viendo. De ejemplo de la parábola, ejemplo de la metáfora, ejemplo de la sinoque, ejemplo de todo. Así que los que hacen los cuestionarios y le pide un ejemplo, un versículo de algo y no tiene que anotar el que está en la copia. Ya lo dijimos un montón de veces los hermanos. No el que está en la copia, es lo más fácil porque está ahí, pero se le va a restar puntos. Sí, no el que está en la copia, por eso tiene que buscar, tiene que comprender. Hay más de 30 y no sé cuántas parábolas que el Señor. Le doy en el libro de Juan hay 2, en el capítulo 10. Después busque el capítulo 10, versículo 1. Ese no está en el estudio, así que ese le va a servir.
Dios les bendiga a todos los hermanos. El tercer punto que hay que tener en cuenta es que no debe olvidarse que las parábolas, como las demás figuras, sirven para ilustrar la doctrina, no para producirlas. ¿Sí? Sirve para ilustrar, para darnos una enseñanza. El Señor Jesús utilizó eso para darnos luz, para darnos entendimiento. No quiere decir que por una parábola vamos a marcar doctrinas en las iglesias, en nuestra vida, de ninguna manera esto, ¿no? Solo ilustra, nos relata una verdad y nosotros poder tener luz y comprender de qué significa eso, hermano. Dios les bendiga, están entendiendo hasta acá, nos vamos a quedar por acá, ya los hermanos se están mirando el reloj, ya se están queriendo, ya nos vamos a estar pasando, dice, pero vamos a ver el simil la clase que viene, esas similitudes, pero anote los hermanos que están tomando apunte allá, algunos versículos que no están allí en el estudio, que le van a pedir de ejemplo, y bueno, y después lea, y preste atención. No es tan difícil a veces, parece difícil, pero no es tan difícil, solo hay que dedicarle un poquito de tiempo. Yo le digo, tanto tiempo gastamos en nuestros quehaceres, en nuestro trabajo, en el mundo donde andamos, y ¿por qué no dedicarle algo a la palabra de Dios? Algo que nos va a ayudar a soportar en el día malo. Y estamos viviendo los días malos y tenemos que tener luz. Compartíamos clase pasada que aún este enemigo que salió a sembrar la cizaña, dice que en el último tiempo va a querer engañar, aún si fuere posible, a los escogidos de Dios. Así que si usted se siente un escogido, usted es un escogido de Dios, una escogida de Dios, sepa que hay uno que va a levantarse para entorpecer su camino y va a querer apartarlo de las cosas de Dios, del camino del Señor. Dios le bendiga en esta noche, nos ponemos de pie, hacemos una oración y aquí nos volveremos a reencontrar el lunes que viene a las 19 horas si el Señor así lo permite, hermano. Oramos y damos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, poder estar compartiendo de tu palabra, aprendiendo cada día más de ti, Señor amado, junto a mis hermanos, tu iglesia, tu pueblo, junto a los hermanos allí en las redes. Bendiga sus vidas, Señor, aquel que nos escucha, aquel, Señor, que nos sigue, tú fortalece y llena de ti, da luz y entendimiento de tu palabra, Padre. Gracias te damos en esta noche, yo te pido tú nos lleves guardado y nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Te damos gracias y sea tu voluntad en nuestras vidas. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos.